Formalmente bienvenidos, muy buenas tardes. 3 de las 3, muy rápido. Primero, la pandemia no terminó. Está claro, ¿no?, que no terminó. No solo por los 792 muertos notificados en el día de ayer, los más de 7.300 internados en unidades de terapia intensiva. La pandemia no terminó porque además las nuevas variantes, caso la variante India, Delta, etcétera, lo que producen es que la inmunidad de la primera dosis se reduzca ostensiblemente, por lo cual muchos están recogiendo el guante y yendo rápidamente a vacunar con 2 dosis. La Argentina tiene poco más de 8% de personas con 2 dosis. Y esto hace que efectivamente entonces los coletazos de una eventual circulación viral de una variante mucho más perturbadora en segmentos etarios que hasta aquí no golpeaba tan fuertemente la pandemia, sea una alerta y una alarma inconmensurable de cara al futuro inmediato. Al mismo tiempo que al futuro inmediato, en medio de los fríos que llegan, enfermedades respiratorias que se multiplican, consultas de chicos por bronquiolitis por casos que estuvieron ausentes el año pasado y que van a llegar y que van a venir de la mano del regreso a la semipresencialidad o por lo pronto a las aperturas que tenemos hoy en desmedro de lo que ocurrió en el pasado y básicamente el año que dejamos atrás. Con además más de 90.000 muertos. Algunas cosas para entender de qué estamos hablando. La Argentina tiene más muertos que Estados Unidos, más muertos que Gran Bretaña, más muertos que Colombia. Solo está superada en el mundo en la región, Perú, el peor que gestionó la pandemia, más de 5.000 víctimas fatales cada millón de habitantes, y efectivamente Brasil, que como ustedes saben tuvo el comportamiento que tuvo frente a la pandemia y los cuestionamientos que recibió el propio Bolsonaro. Está en Argentina entre los 10 países con más de 5 millones de habitantes, está entre los 10 países con más cantidad de muertos en el planeta. Estamos casi llegando a los 2.000 muertos por millón de habitantes. Una cifra estrafalaria, inimaginable hace tan solo un año atrás, cuando hablábamos con Filmina de ciertas bondades del proceso argentino, o Alberto Fernández hace 14 meses le decía a algún cantante que parecía que estábamos domando el virus, ese que golpea de la forma y de la manera que nos está golpeando. Y la verdad es que la pandemia no terminó, córtenme los micrófonos por favor, y la verdad es que la pandemia no terminó, no concluyó, entre otras cosas también, porque la inmunidad se va a lograr con 2 dosis y eso es lo que está en tela de juicio severamente en la Argentina. De hecho, hay más de 6,5 millones de personas que tienen Sputnik V y no saben cuándo le van a dar la segunda dosis. Hoy Bisotti blanqueó que efectivamente en perspectiva están viendo cómo administrar alguna vacuna adicional, porque el segundo componente, lo dijeron desde Rusia inclusive, que alertaron que van a concentrarse en primero y fundamentalmente administrar dosis para los rusos, al igual de lo que hizo China en los últimos 3 meses. Bueno, lo cierto es que efectivamente en Rusia dijeron que van a cumplir el contrato, pero que no están en condiciones de dar certeza, ni de fechas. Eso es lo que llevó a Bisotti a decir que están previendo cómo hacer para, en una conjunción de distintas vacunas, tratar de inocular a los que hay que inocular y que ya en muchos casos tienen más de 90 días sin poder cumplimentar esa segunda dosis que le daría la inmunidad. Argentina hoy tiene 1 de cada 3 habitantes vacunados. Es el 50%, la mitad de los que tienen más de 20 años. Y en el caso de las 2 dosis, eso con 1 dosis. En el caso de 2 dosis, solo tenemos a 1 de cada 3 mayores de 65 años. Solo 1 de cada 3 mayores de 65 años. 2 de cada 3 todavía no tienen la segunda dosis. Y algo más importante, menos de 1 de cada 10 de los menores de 60 años, menos de 1 de cada 10 tiene esa segunda dosis. Con un ministro que ayer nomás dijo que estaba evaluando administrar o suministrar una tercera dosis para ganar en inmunidad y por lo tanto para que las personas repelan eventualmente la llegada del COVID en sus organismos y no terminen en una unidad de terapia intensiva o finalmente perdiendo la vida. En un día, ayer además, donde perdieron la vida un nene de 10 años, donde se ha complicado la salud de Gino Reni, el queridísimo, uno de los grandes actores, Gino Reni, y hasta no descartan practicarle una traqueotomía, está internado en terapia intensiva, donde ayer falleció Horacio González, el ex titular de la Biblioteca Nacional, y tantas otras cosas que uno podría mencionar. El intendente de mi ciudad, Las Flores, Alberto Gelené, volvió a contraer coronavirus pese a haberse vacunado. Por suerte su estado general es bueno, pero ayer se hisopó porque tenía efectivamente algunos síntomas y el resultado fue positivo. Abogamos por una pronta recuperación.
También es cierto que hay buenas historias, pero muy dolorosas igual, porque conllevan una profundidad en el tratamiento enorme. La de un hombre que le dieron el alta después de permanecer internado durante 115 días en Bariloche. 115 días internado. Raúl Barría, 62 años. Tuvo más de 3 meses internado. ¿Saben lo que dijeron los médicos que lo trataron? Que fue una evolución casi milagrosa. En ese contexto en el que transcurren y se suscitan las cosas, hay una idea de que la pandemia va mermando. Sí, pero no terminó, Y el antídoto es una vacunación eficiente, eficaz y múltiple. Están con recrudecimiento de casos en Israel, por ejemplo, que rápidamente había abandonado prácticamente las restricciones. Y hay un recrudecimiento en algunos países de Europa que hace pensar que las aperturas tal vez haya que posponerlas o postergarlas. De hecho, Gran Bretaña, Reino Unido, pospuso la apertura total. De hecho, Estados Unidos ha confirmado Biden, el presidente del país más poderoso del planeta, pese a que ha inoculado a muchos, no va a cumplimentar lo que él pretendía para el 4 de julio, el Día de la Independencia, que es tener el 70% de la población vacunada con 2 dosis y, por lo tanto, haber conseguido la inmunidad de rebaño. O sea, cuidado con la idea de... La verdad es que los tiempos electorales, el hartazgo social, la imposibilidad de financiar los cierres ha hecho que la vida sea casi normal y que estemos pensando en las vacaciones de invierno, que probablemente sean habilitadas pese a la prórroga de las restricciones por decreto, por otra parte, del presidente, porque ley no va a haber, porque en la Cámara de Diputados se frenó el proyecto que le daba poderes excepcionales al propio presidente Alberto Fernández. Así que cuidado con esta idea de que la pandemia la estamos administrando, mejorando y demás. La verdad es que está golpeando muy duro y está pegando cada vez más fuerte. Cada vez más fuerte. Y en segmentos etarios de 30 y pico, 40 y pico, que no era habitual que pegue. Así que esta idea se las quiero marcar porque esta es una semana donde el presidente va a volver a comunicar por decreto la prórroga de las restricciones y porque todos estamos hablando de cómo definimos, cómo seguimos. En el medio aparece el daño que produce la pandemia y los daños colaterales, las clases presenciales y los daños. ¿Por qué pongo esto? Porque en realidad cuando discutimos si se vuelve a clase o no, estamos discutiendo mucho más que la propia educación, que además en términos de calidad deja mucho que desear. Pero además, si deja que desear la calidad cuando los chicos están en la escuela, imagínense lo que es la educación en la Argentina, en este país, en esta Argentina, donde 1 de cada 3 chicos de 18 años, solo 1 de cada 3 chicos de 18 años terminó en tiempo y forma el secundario, por lo tanto 2 de cada 3 no. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? 3 chicos pasan por la calle de 18 años, 2 no terminaron el secundario, 1 sí. A los 20 esa ecuación se invierte, porque muchos terminan con 1 año o 2 de demora el secundario, y entonces de esos 3 chicos, 2 terminaron, 1 no. Pero en este mundo del conocimiento, en el siglo XXI, con los paradigmas del siglo XXI, tenemos 1/3 de los habitantes que a los 20 años no terminaron el secundario. Imagínense las condiciones de empleabilidad que esos chicos tienen y ostentan. En esa Argentina, que tiene los problemas de formación humana, las clases presenciales son una contención. Sin embargo, además de todo lo que les digo de calidad, clases presenciales ni siquiera hemos tenido. Y los daños que produce no tener clases presenciales, más allá de lo pedagógico, son inconmensurables. Los pediatras están dando cuenta de patologías crecientes, de cómo los cuerpos de los chiquitos están expresando el no ir a clases, no sociabilizar o no estar en el hábitat natural. Y hay un conjunto de patologías que habrá que tratar. UNICEF ha dicho y ha marcado que los chiquitos de 4 y 5 años en particular son los que más han padecido la pandemia. Me parece que esto nos ameritaría una reflexión. Sin duda. Hay un planteo que creo que es el extremo en este contexto. En el Colegio Nacional de Buenos Aires, donde volvieron ayer a clases, ¿saben qué plantean algunos docentes? Ellos están vacunados, pero ahora dicen, no alcanza con nosotros estar vacunados. También tienen que estar vacunados los chicos, porque de lo contrario podemos nosotros contagiarnos, porque la vacuna no te impide contagiarte, aunque tengamos un buen tránsito, nuestros familiares, muchos de los cuales no están vacunados y a los cuales vemos, podrían ser susceptibles de enfermedades que puedan terminar con su vida. Entonces ya no quieren una vacuna solo los docentes, sino que además la piden para los estudiantes, para una normal regularidad en el ciclo lectivo. ¿Quién es el único que administra esa dosis para los adolescentes en el mundo aprobado en la Argentina? Pfizer. Por eso Bisotti dijo, hoy estamos en el tramo final de la negociación. Además que reconoció que hay negociaciones con Moderna y también con
Janssen, que es la monodosis que se aplicó River, por ejemplo. Cuando paseando por Orlando, en pretemporada, Gallardo dijo, no, mis jugadores van a tener Janssen, después de haber desechado la Sinovac, que es la vacuna china, sponsor de la Copa América y básicamente sponsor de la Conmebol. Así las cosas, las clases presenciales son algo más. ¿Quieren ver un capítulo de protestas de ayer, por ejemplo? Miren, esto pasaba en Peguajó, ayer. ¿Por qué? Porque ayer el gobernador Kicillof destrabó la presencialidad en distritos como Mar del Plata, Tandil, Bahía Blanca, importantes, a partir del lunes próximo. Los padres organizados dicen, ¿por qué esperar hasta el lunes? La respuesta de algunos funcionarios fue, bueno, porque hay que adecuar el sistema, ¿perdón? 5 días para adecuar un sistema. ¿Que hay que limpiar los colegios? Piensen que un domingo se resolvió que el lunes había que ir a clase, y los domingos, y los papás en la Ciudad de Buenos Aires, ¿ustedes se acuerdan con Rodríguez Larreta en medio del entuerto con Alberto Fernández? Resolvió un domingo a la noche que el lunes había clases. O sea, los padres a las 11 de la noche no sabían si los chicos se tenían que levantar temprano o no. Bueno, esto pasó ayer en Peguajó, esto se multiplicó por mucho en otros distritos del interior de la provincia de Buenos Aires pidiendo por esa presencialidad. Fue Azul otro de los distritos donde se levantaron y demás. Así que así las cosas, el segundo tema que me parece nos acompaña es este, y cómo vuelven, ¿no? Porque volvió Río Negro, hoy volvió totalmente Neuquén a clases. Hay una idea de que vuelvan la primaria y la secundaria con presencialidad más activa en Santa Fe, pero no está claro, porque depende de los parámetros epidemiológicos que todavía son bastante complejos, etcétera, etcétera. Y el último título es la política en zona de definiciones. Y bueno, sí, esto está a la orden del día. Miren, algunas frases que vamos a recorrer en un ratito con Javier Lanari. Habló Sergio Berni, habló Tolosa Paz. Todos actores relevantes dentro del Frente de Todos que podrían encabezar listas en la provincia de Buenos Aires, donde se juega la madre de las batallas electorales. En un sistema electoral como el que tiene la Argentina, efectivamente los 35 diputados nacionales que se eligen en la provincia son claves. Y ahí Berni dijo, no creo que sea candidato, tengo muchas diferencias con este gobierno nacional. ¿Qué tal? Dijo algo, mi candidatura la van a resolver el gobernador Kicillof y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Punto, ¿no? Me parece que no solo tiene diferencia, no reconoce al presidente. El ministro de Seguridad de la provincia más importante del país, que además tiene diferencias explícitas con Sabina Frederick, la ministra de Seguridad de la Nación, y que terminó agarrando del cuello al número 2 de Frederick en alguna reunión, como ustedes recordarán, Paradero, Papelón y Escándalo, en medio de una situación de inseguridad creciente, que está tapada por buena parte de todas estas discusiones que planteábamos antes, por la pandemia, por la presencialidad en las escuelas y demás. En ese contexto, donde el oficialismo busca definiciones, también las busca la oposición. Y hoy hay una gran mesa de Juntos por el Cambio, para resolver qué hacen con la interna en la provincia de Buenos Aires. Por eso van a estar sentados Jorge Macri y Maximiliano Abad, los presidentes del PRO y de la Unión Cívica Radical. Por eso van a estar todos los encumbrados dirigentes, porque van a tener que establecer las reglas de juego para ver si hay paso o no. Y en este punto yo difiero con muchos analistas cuando dicen si hay paso, se quiebra Juntos por el Cambio. Digo al revés. Si no hay paso, se quiebra Juntos por el Cambio, porque no hay espacio para todos. Y la mejor manera de validarlo, si es que la fuerza tiene el espíritu republicano que dice tener, es ni más ni menos que con la sociedad validando los distintos lugares más que el dedo. Por lo tanto, acá es muy importante lo que vaya a resolver, porque hay muchos que están muy expectantes. Florencio Randazzo, que se lanza efectivamente y que va a ser candidato en la provincia de Buenos Aires y que va a recoger buena parte también de los desilusionados frente a las dudas, las incertidumbres y los planteos todavía muy verticalistas que existen en un esquema dirigencial que no ha dado el debido debate, probablemente de cara a cómo quiere plantarse en cuanto al futuro. Bueno, así las cosas, de lo cual voy a hablar en un ratito, es interna de Juntos para el Cambio. Así las cosas.